Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, estamos conectándonos con ustedes, como siempre, a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, para entregarles el resumen de las noticias a nivel local, nacional e internacional. Vamos a iniciar con los titulares. El presidente Noboa insiste en que se pague el 13º sueldo el 14 de noviembre. Ecuador y otros 8 países americanos de derecha felicitan el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia. Estados Unidos deportó a ecuatoriano acusado de doble asesinato en 2016 en Azuay. Se adelanta audiencia para solicitar prisión preventiva de José Serrano. Alerta internacional sobre el plan petrolero del gobierno de Daniel Noboa. El choque de un tráiler en un paso elevado de la avenida Narcisa de Jesús provoca cierres viales en el norte de Guayaquil. 6 detenidos en operativo por presunta asociación ilícita en las oficinas de la ATM en Guayaquil. Aumentan las enfermedades respiratorias en Guayaquil por los cambios bruscos de temperatura. Rusia bombardea una guardería en Kharkov con niños dentro. Una pérdida de tiempo es lo que dice Trump. Él mismo cancela su reunión con Putin en Budapest tras las dudas del Kremlin. Y finalmente detienen a 6 personas tras una violenta protesta antimigración en Dublín. Estaremos desarrollando estas noticias aquí en su informativo nacional, como siempre. De lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos la información gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Gracias por el apoyo diario a estos medios de comunicación. Bien, iniciamos con el desarrollo de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. El presidente Daniel Noboa insistió esta vez a los bancos en que se pague el 13º sueldo el próximo 14 de noviembre de 2025 a través de su cuenta de X. El mandatario pidió a la banca lo mismo que hará su gobierno, adelantar la cancelación del 10º. El mensaje compartió una imagen de los ingresos de 7 bancos. La banca ha tenido su mejor año de la historia, números en la foto. Y así como lo hará el gobierno, invitamos a los bancos que paguen el 13º sueldo el 14 de noviembre. El ejemplo empieza arriba. Si al Ecuador le va bien, a todos debe irles bien. Aquí no estamos para repetir historias, ya que obtendríamos los mismos resultados. Estamos aquí para hacer historia que a cada sector y a cada ciudadano le vaya bien, escribió Daniel Noboa textualmente en su cuenta de red social X. Esta es la imagen que él compartió en @DanielNoboaOK en X. Pueden ir a buscarla en esta red social. Y cuéntenme qué opinan ustedes acerca de esta decisión que el 5 de octubre pasado el presidente informó que el sector público pagará el 13º sueldo el 14 de noviembre de 2025, 2 días antes de la consulta popular y el referéndum 2025. Esta medida no fue muy bien recibida por todos los sectores. Por ejemplo, algunos de los municipios y prefecturas del Ecuador anunciaron que no podrán cumplir con el pedido de Noboa, ya que el Ministerio de Finanzas les adeuda asignaciones de al menos 2 meses. De su lado, para el sector privado también se ha mencionado cierta dificultad para adelantar el 10º, sobre todo porque hay una planificación financiera. Vamos a ver qué sucede con esta decisión, que al parecer no se va a poder cumplir, salvo por el gobierno mismo.
Seguimos y la primera noticia la leímos de elmercurio.com.es y estamos ahora en ecuavisa.com, que nos indica que Ecuador y otros 8 países americanos de derecha felicitan el triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia. En un comunicado conjunto, Ecuador y otros 8 países americanos felicitaron a Rodrigo Paz Pereira por su elección como presidente de Bolivia. Paz, senador de centro derecha de 58 años, se impuso con el 54% de los votos frente a Jorge Quiroga. Para Argentina, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Ecuador, este también es un triunfo del pueblo boliviano al que felicitaron por su firme compromiso con la democracia, demostrando a través de su activa participación en este proceso electoral. A la par anunciaron estar preparados para apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia. Seguimos con la información y por otra parte el Mercurio también nos indica que las autoridades de Estados Unidos deportaron a Carlos Humberto Y., oriundo de Cuenca, a quien se lo conoce como sospechoso del asesinato de 2 adultos mayores ocurrido el 5 de mayo de 2016 en la parroquia San Bartolomé en Sixic, provincia de Azuay. Según investigaciones, este ciudadano junto a otros 2 hombres ingresó a robar en la vivienda de los esposos Teófilo Humberto Astudillo, de 72 años, y Rosa Elena Delgado, de 71, quienes se dedicaban a la venta de productos de primera necesidad. Los antisociales golpearon y maniataron a las víctimas utilizando una soga y una bufanda. Luego sustrajeron dinero en efectivo, un televisor, teléfonos celulares, prendas de vestir y algunos víveres. Tras el hecho violento, la Policía Nacional allanó 3 domicilios en el sector de Morocho, Quigua, en Cuenca, y durante la intervención se decomisaron 69 teléfonos celulares, un vehículo, una computadora y entre otras evidencias. Por este caso, en diciembre de 2018 fueron sentenciados a 34 años y 8 meses de prisión Luis Felipe A. y Byron Paul Y., de 34 años, tras ser hallados culpables de robo con resultado de muerte. La Fiscalía General del Estado determinó que Carlos Humberto Y. también participó en el crimen, huyó del país y fue buscado por la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol. Llegó al Ecuador bajo custodia de agentes de Homeland Security Investigations, HSI por sus siglas en inglés, y fue entregado a la Policía Nacional, que lo puso a órdenes de las autoridades judiciales para continuar con el proceso legal. Seguimos con otra información. Y también se adelanta audiencia para solicitar prisión preventiva de José Serrano, después de que el Tribunal Penal, que debía tratar la apelación de las medidas sustitutivas que se le impusieron a José Serrano y Javier Jordán, se inhibió de hacerlo. Ahora decidió recuperar el proceso y convocó a la audiencia este 22 de octubre de 2025 a las 14:30. Previamente, la Sala de Jueces Anticorrupción y Delincuencia Organizada, a la que se trasladó el caso Magnocidio FB, que investiga el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, había dispuesto que la audiencia se realizara el 23 de octubre de 2025 a las 8:30. La audiencia está destinada a analizar de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de las medidas cautelares de las que gozan el exministro José Serrano y el empresario vinculado con varios casos de corrupción, Javier Jordán, procesados como autores intelectuales del asesinato de Villavicencio.
La Fiscalía solicitó para Serrano y Jordán la prisión preventiva y actualmente el primero se encuentra detenido en Estados Unidos y solo si llega a quedar en libertad se le impondrá alguna medida, mientras que el segundo se presenta semanalmente ante el Consulado del Ecuador en Miami. La audiencia de apelación inicialmente debía realizarse el 21 de octubre, pero fue aplazada porque el tribunal que al final lo va a realizar el tribunal lo hizo suspender. Mientras en Estados Unidos, este 23 de octubre de 2025, se desarrollará la audiencia de deportación de José Serrano, quien fue detenido el pasado 7 de agosto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés. Si en Estados Unidos se decide deportar a Serrano y en Ecuador se le dicta prisión preventiva, el exministro del Correísmo y expresidente de la Asamblea Nacional será detenido en territorio ecuatoriano. Bien. Vamos a estar pendientes de esta información. Y la hora.com.es nos indica que Ecuador está al borde del colapso energético y fiscal. El país, cuya economía depende en gran medida del petróleo, atraviesa una de las crisis más severas de su historia reciente. Caída de la producción, infraestructura deteriorada, inseguridad en las zonas de extracción, protestas sociales y un endeudamiento externo que roza los niveles insostenibles. De acuerdo con un análisis de oilprice.com, que es uno de los portales internacionales más influyentes del sector energético, la producción promedio de crudo en los primeros 9 meses de 2025 fue de 430.542 barriles diarios y cerrará el año con apenas 465.000 barriles por día, el nivel más bajo desde mediados del 2020, de los años 2000. En contraste, Ecuador producía más de 556.000 barriles diarios en 2014, cuando el país vivía su auge petrolero. La caída no es solo técnica, sino que es estructural. Oilprice.com analiza y señala que la falta de inversión, la corrupción en Petroecuador, los derrames, los conflictos socioambientales y la creciente inseguridad en las zonas petroleras han debilitado el corazón productivo del país. El impacto sobre las finanzas públicas es directo. El petróleo presenta casi el 30% de las exportaciones nacionales, el 7.5% del PIB y un tercio de los ingresos fiscales. Sin embargo, los ingresos petroleros y tributarios ya no alcanzan sino para cubrir el 70% del gasto público. Para financiar el déficit, el gobierno ha recurrido a más deuda, lo que ha elevado el endeudamiento público hasta superar los 80.000 millones de dólares, equivalentes al 62% del Producto Interno Bruto, un nivel que los analistas internacionales consideran crítico. En ese contexto, el presidente Daniel Noboa lanzó un plan de 47.000 millones de dólares para recuperar la producción petrolera, atraer inversión y modernizar la infraestructura energética del país, pero según oilprice.com, este megaplan enfrenta una paradoja, requiere niveles de inversión y estabilidad fiscal que hoy Ecuador no tiene. La combinación de deuda creciente, caída de ingresos, baja credibilidad internacional e inseguridad hace que la propuesta luzca más como un esfuerzo desesperado que como una estrategia sostenible. El plan petrolero de Noboa no podría ser insostenible y terminar profundizando el déficit fiscal, podría ser insostenible, dice, y advierte esto Oil Price al señalar que el país parece atrapado en una espiral descendiente de deuda y pérdida de capacidad productiva. A la crisis estructural del sector se suma el peso de una deuda externa heredada y una buena parte de ella respaldada por petróleo. Oilprice.com
Recuerda que durante la última década hasta el 90% de las exportaciones de crudo ecuatoriano llegó a destinarse a China como forma de pago de préstamos multimillonarios otorgados a los bancos estatales de ese país. El problema, advierte el informe, que es que los contratos se firmaron en condiciones muy desfavorables para Ecuador. Los precios pactados se calcularon mediante fórmulas que daban a las empresas chinas un descuento sustancial respecto al valor de mercado del barril. En la práctica se vendía petróleo barato mientras las compañías intermediarias chinas revendían ese crudo en los mercados internacionales a precios más altos, obteniendo grandes beneficios. El resultado fue una pérdida silenciosa de miles de millones de dólares en ingresos fiscales justo cuando el país más lo necesitaba. En 2022, el entonces presidente Guillermo Lasso logró renegociar cerca de 3.200 millones de dólares de esa deuda con el China Development Bank y el Export-Import Bank of China, extendiendo plazos e intereses y liberando algunos cargamentos que Ecuador pudo vender a precio de mercado. La operación alivió momentáneamente las cuentas públicas, pero no resolvió el fondo del problema, la dependencia estructural del país respecto a China y la reducción progresiva de la producción. Hoy, con la producción petrolera en descenso y el cierre gradual del bloque 43 del Yasuní, que aporta 55,000 barriles diarios, Ecuador enfrenta el riesgo de no poder cumplir con los embarques comprometidos para pagar esos préstamos. Si eso ocurre, el impacto sobre los ingresos públicos sería devastador. La combinación de menor producción, bajos precios y deuda atada al petróleo deja a Ecuador cada vez menos margen de maniobra, concluye oilprice.com. Los efectos ya se sienten. El déficit fiscal se proyecta a un 4.4% del PIB hasta finales de 2025, el doble de lo previsto originalmente, y podría subir aún más en 2026, según exministro de Economía Mauricio Pozo, quien advierte que el desbalance podría llegar a 4.600 millones de dólares el próximo año. Mientras tanto, el gobierno sigue acudiendo a organismos multilaterales. El Fondo Monetario Internacional, FMI, amplió su línea de crédito a 5.000 millones de dólares y ya desembolsó más de 2.000 millones de dólares a Ecuador entre 2024 y 2025, últimos años. Sin embargo, los expertos advierten que seguir cubriendo los gastos con deuda sin recuperar la producción y sin diversificar la economía es una estrategia de corto alcance. Ecuador, concluye oilprice.com, está atrapado en una crisis de petróleo y deuda que amenaza su estabilidad económica y política, con menos barriles para exportar, menos ingresos fiscales y un endeudamiento que crece. El país enfrenta una pregunta de fondo: ¿cómo sostener un Estado que depende del petróleo justo cuando el petróleo empieza a agotarse? Esa es la pregunta. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que se transmite de lunes a viernes a partir de las 10:30 por UNPG TV en Facebook. Ecuavisa.com nos indica que el choque de un tráiler en paso elevado de la avenida Narcisa de Jesús provoca cierres viales en el norte de Guayaquil. Ahí estamos viendo la imagen del siniestro de tránsito en la elevación Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil. Esta es una foto tomada por María Belén Goncalves de Ecuavisa. Vamos a ver esta noticia. Aquí tenemos un reporte de ecuavisa.com que vamos a reproducir en pantalla. 6 de la mañana con
con 33 minutos continuamos actualizando esta información sobre este siniestro de tránsito que se registró aquí en el puente de la Perimetral que hace el sentido de intercambiar, y esto ocurrió en sentido norte-sur. Este intercambiador conecta con la avenida Narcisa de Jesús y también con la avenida Francisco de Orellana. Cuidado, por favor, Hugo, no te expongas. Mira la forma en la que este camión, este vehículo pesado, este contenedor que está cargado de banano aún lamentablemente tumbó parte de la baranda. Yo diría por lo menos unos 15, 20 metros de baranda de este puente. Ustedes lo están viendo en vivo. La baranda, yo diría por lo menos unos 15, 20 metros de baranda de este puente. Ustedes lo están viendo en vivo. Ahora la preocupación son varias, más allá por supuesto de retirar este vehículo para que el tráfico no se torne pesado. Tenemos imágenes en dron para que ustedes puedan ver cómo se va formando el tráfico a esta hora, siendo las 6 de la mañana con 34 minutos. Como les mencionaba, parte de la baranda, gran parte de la baranda cayó. Mira cómo están tratando de retirar todos estos escombros, pero ¿qué ocurre? Cuando los vehículos pasan, la vibración hace que continúen cayendo fragmentos de este puente, partes de cemento, bloques grandes de cemento a la Francisco de Orellana. Recordar que, digamos, donde ahora mismo está el cabezal que ustedes están viendo, mira, Hugo, si puedes hacerte un zoom al cabezal que ha quedado atravesado entre un puente y el otro. Ustedes pueden ver que está prácticamente guindado. La preocupación es, por supuesto, que esto caiga al piso, a la parte de abajo, y esto daría prácticamente a los carriles de servicio de la Francisco de Orellana. Sin embargo, los carriles rápidos están habilitados, pero también están cayendo fragmentos de este cerramiento o este muro de contención de este puente, y esa es la preocupación principal. Si ustedes pasan por aquí y pueden evitar este paso, de momento háganlo, porque están, digamos, un poco complicadas las operaciones debido a cómo está ubicado este vehículo pesado. Hay que decirles también, información importante, es que solamente uno de los 6 carriles en sentido norte-sur está cerrado, que es donde está el contenedor. El contenedor está intacto, a pesar de ello también está cargado, según información de las autoridades, de banano, y de ahí también pues el desafío de cambiarlo, ¿no? De cambiarlo de cabezal a un cabezal que pueda retirarlo. Además que desconectar el cabezal, que prácticamente se sostiene aún por el contenedor, sería arriesgado de momento. Ahí están analizando la forma de retirarlo de la mejor manera, y vamos a tratar de conversar con agentes de la ATM para ver. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿En cuánto más o menos Ahí está la gente encargada del procedimiento. Vamos a ver, acá vamos a conversar nuevamente. Ella no, como que no quiere hablar mucho, pero vamos a conversar. ¿A qué hora llega la grúa? ¿A qué hora se va a hacer? La espera todavía. Están a la espera. Más o menos, ¿cuánto tiempo usted Desconozco. no sabe todavía? No. Bueno, ella no, como que no quiere hablar mucho. Las autoridades están un poco preocupadas por lo que está ocurriendo y están tratando de ver la forma de resolver este gran problema que ha ocasionado este chofer, que, dígase de paso, abandonó la escena de este siniestro de tránsito. También mencionaban un agente de la OIAT que ya se retiraron de este punto, que ya tomaron las fotos, hicieron las pericias. Es que a esa hora, más o menos 4:30 de la mañana, cuando se registró este accidente, varias personas, al menos 4 vehículos que pasaban por la avenida Francisco de Orellana, por debajo de este intercambiador, les cayó fragmentos y partes de esta estructura de este puente y vieron sus vehículos afectados. Sin embargo, dice que ellos pues prefirieron retirarse del punto sin reclamar mayor cosa. A esta hora, como les mencionaba, estamos con imágenes en vivo. Este es el intercambiador de la Perimetral que une con la autopista Narcisa de Jesús y que conecta con la Francisco de Orellana, La Oreja, o el desvío para tomar en sentido norte-sur. La Francisco Orellana está deshabilitado, así que usted no va a poder hacer el giro por aquí. Es importante que conozca esta información. Vamos a continuar actualizando para saber a qué hora, y que ustedes también conozcan, va a estar la vía despejada. Ahora nos vamos a un corte y luego regresamos con más información.
Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional y Teleamazonas.com nos dice que hay 6 detenidos por operativo por presunta asociación ilícita en las oficinas de la ATM en Guayaquil. La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado allanaron las oficinas de la Autoridad de Tránsito Municipal ATM de Guayaquil la madrugada de este miércoles 22 de octubre de 2025 en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita. En el operativo se realizaron 9 allanamientos en distintos puntos de la ciudad para desarticular una red de corrupción que operaría en la ATM. El objetivo es recabar indicios en las instalaciones de la entidad ubicada en el sector de la Florida Norte en el norte de Guayaquil. 6 personas fueron detenidas, 2 agentes de tránsito, la procuradora y 2 ex abogados de la ATM y un hombre que se hacía pasar por un abogado para estafar a las personas, indicó el ministro del Interior, John Reinberg. Todos son acusados de distintos delitos como fiscalización de documentos, tráfico de influencias, cohecho, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, falsificación de emisión de matrículas de distintos cantones, dijo el ministro en declaraciones a la prensa. Según las primeras investigaciones, la procuradora recibió fuertes sumas de dinero para dejar en libertad a conductores que iban a ser sancionados. El reporte de la Policía Nacional indica que algunos de ellos tienen relación directa con grupos de delincuencia organizada. Textualmente dijo John Reinberg: fui claro y se lo he dicho a los municipios e incluyo al municipio de Guayaquil, no tienen capacidad de administrar una agencia de tránsito, no tienen el control. Aquí está entregado a un grupo criminal, dijo John Reinberg. En la casa de uno de los agentes se halló varias matrículas de vehículos pertenecientes a otros cantones, así como teléfonos celulares escondidos en los techos de la vivienda. El operativo arrancó cerca de la 1 de la madrugada. Personal de la Policía Nacional permanece en el sitio para recabar documentos. Aseguran que hay más personas involucradas en esta presunta red de corrupción. Este operativo se realiza 4 meses después de que la policía inició una serie de allanamientos en agencias de tránsito en otras ciudades como Manta. De acuerdo con el ministro del Interior, los integrantes de este grupo delictivo falsificaban documentos para evitar que los conductores que cometían infracciones sean sancionados a cambio de cobrar altas sumas de dinero. Si eran llevados hacia un juez, no eran trasladados a prisión, sino que falsificaban boletas de excarcelación o los trasladaban al centro de retención de la ATM o a clínicas, cobrando altas sumas de dinero a las víctimas. Seguimos con las noticias y por otra parte el diario.es nos indica que aumentan las enfermedades respiratorias en Guayaquil por los cambios bruscos de temperatura. Los cambios bruscos de temperatura en la ciudad, con bajas durante la madrugada y calor intenso durante el día, han provocado un incremento en las consultas por enfermedades respiratorias en la red de salud municipal de Guayaquil. Entre enero y el 17 de octubre de 2025 se registraron 90.777 atenciones médicas por este tipo de afecciones, de acuerdo con datos oficiales del municipio. El reporte de la Dirección de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil indica que las consultas por afecciones respiratorias han mostrado un incremento sostenido en las últimas semanas. En septiembre se contabilizaron 10.313 atenciones, un 11.53% más que en agosto, cuando se registraron 9.247 casos. Solo en lo que va de 2025 hasta octubre de 2025, los centros municipales ya han atendido 5.430 consultas, lo que confirma que las enfermedades respiratorias continúan siendo una de las principales causas de atención médica en la red municipal. Las patologías más frecuentes detectadas son la rinofaringitis aguda, que es un resfriado común, la faringitis aguda, la amigdalitis aguda, la infección aguda de las vías respiratorias superiores y la rinitis alérgica.
alérgica, todas asociadas a los cambios climáticos y la exposición a ambientes cerrados sin ventilación adecuada. El contraste térmico que vive Guayaquil con madrugadas frías y jornadas diurnas calurosas afecta principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Estas variaciones debilitan las vías respiratorias y facilitan la propagación del virus y bacterias. Ante esta situación, los médicos municipales recomiendan evitar cambios bruscos de temperatura, mantener una adecuada ventilación en los hogares, aumentar el consumo de líquidos y alimentos ricos en vitamina C. También sugieren usar mascarilla o cubrirse al toser y estornudar, lavarse las manos con frecuencia y no automedicarse. Las autoridades sanitarias recalcan la importancia de acudir a los centros de salud municipales ante los primeros síntomas para recibir diagnóstico y tratamiento oportuno. La atención temprana permite prevenir complicaciones y disminuir el riesgo de contagio en el entorno familiar y laboral. La red de salud municipal cuenta con centros de atención primaria distribuidos en varios sectores de Guayaquil, donde se brinda asistencia gratuita en medicina general, pediatría, odontología y enfermería. Estos establecimientos registran una alta demanda por afecciones respiratorias agudas, especialmente en los meses de mayor variabilidad climática. Los médicos han detectado que muchas personas acuden a consulta tras varios días de síntomas, lo que retrasa la recuperación y puede agravar cuadros como bronquitis o neumonía. Por ello insisten en no minimizar los primeros signos de congestión nasal, tos o irritación de garganta. El municipio de Guayaquil mantiene campañas informativas para promover hábitos saludables y prevenir la proliferación de enfermedades respiratorias. Se hace énfasis en escuelas, mercados y espacios públicos donde hay mayor concentración de personas. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en su informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que se transmite de lunes a viernes a partir de las 10:30. Seguimos con las noticias, pero ya en el ámbito internacional. Rusia bombardea una guardería en Kharkov con niños dentro. El ataque ruso con drones Shahed incendió una guardería en Kharkov, obligando a evacuar a los niños. El presidente Zelensky condenó el asalto, calificándolo de bofetada de Rusia a la paz y reportando que muchos menores sufren reacciones de estrés agudo. Las fuerzas rusas atacaron Kharkov el miércoles, un jardín de infancia con niños en su interior, según las autoridades ucranianas. El alcalde de Kharkov, Igor Terekov, y el jefe de la Administración Estatal Regional de Kharkov, Ole Sinjegubov, dijeron que se habían producido al menos 3 explosiones en la zona. Una guardería privada del distrito Kolonohirsky y ha sido alcanzada. Hay incendio en el lugar del ataque, dijo Terekov, añadiendo después que no hay información sobre heridos entre los niños. Al menos una persona murió y 6 resultaron heridas en el ataque que se produjo sobre las 9 horas hora local. Según el alcalde, los datos preliminares indican que Rusia atacó Kharkov con drones Shahed. En estos momentos todos los niños han sido evacuados de la guardería. El fuego sigue ardiendo, declaró Terekov. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró, según la información preliminar, que muchos niños están experimentando reacciones de estrés agudo. Compartió las fotos del Servicio Estatal de Emergencias en Ucrania que muestran a los niños siendo evacuados del lugar. Ahí estamos viendo una imagen de los niños de la guardería atacada por drones rusos en Kharkov, Ucrania 22 de octubre de 2025. Ahí estamos viendo más imágenes de lo que ha sucedido. Aquí tenemos también un video en la cuenta de red social X subido por @Shirdemko Julia Shirdemko. Veamos, aquí tenemos.
Bien, esa es la lamentable situación que están viviendo al otro lado del mundo y que quién sabe cuándo se termine. Y con respecto a esto también, Trump cancela su reunión con Putin en Budapest tras las dudas del Kremlin. Esta información la tenemos de euronews.com. Pedro, tienes que salir. ¡No voy a salir! Son solo 4 cuadras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el martes que su plan para una reunión en Budapest con el líder ruso Vladimir Putin había sido suspendida porque no quiere que sea una pérdida de tiempo. The battlefield lines, and you pull back and you go home, and everybody take some time off because you got two countries that are killing each other. Two countries that are losing 5,000 to 7,000 soldiers a week. Los comentarios de Trump se produjeron después de que el Kremlin dejara claro que Rusia se opone al alto el fuego inmediato que Trump propuso la semana pasada. Además, el portavoz Dmitry Peskov dijo el martes que se necesita una preparación seria antes de una reunión de tal calibre. Y por otra parte, también en el ámbito internacional y para finalizar, detienen a 6 personas tras una violenta protesta anti-migración en Dublín. Veamos este reporte de euronews.com. ¿Qué pasó? El video se ha vuelto privado, aparentemente no lo vamos a poder ver. Un segundito, no lo vamos a poder ver, pero podemos leer la información. Nos dice que los convocantes se dirigieron hacia un hotel a las afueras de la capital irlandesa que acoge a varios solicitantes de asilo tras la publicación de una agresión sexual a una joven. 6 personas han sido detenidas tras los enfrentamientos entre manifestantes de ultraderecha y la policía irlandesa a las afueras de Dublín, generados por la agresión sexual a una menor de edad a manos de presuntamente un solicitante de asilo. Cientos de manifestantes se congregaron el martes por la noche frente al Hotel City West, que alberga a varios refugiados en Sagart, al oeste de Dublín. La garda irlandesa fue atacada con botellas de cristal, ladrillos y artefactos pirotécnicos, y un vehículo policial fue calcinado a las puertas del hotel. Muchos de los manifestantes portaban banderas irlandesas y pancartas con mensajes ultranacionalistas, según la cobertura de los medios de comunicación locales. Un agresor que no ha sido identificado y cuya etnia se desconoce fue formalmente acusado este martes. El primer ministro irlandés, el Taoiseach Michael Martin, ha condenado las agresiones a los policías. Textualmente dice que no puede haber justificación para la violencia contra ellos, conmocionará a todas las personas que piensen correctamente. Ha declarado, también dice textualmente, rindo homenaje a los Gardaí que actuaron con valentía y rapidez para restablecer el orden. La joven agredida está tutorizada por el Estado y se había fugado durante una excursión hasta el centro de la capital irlandesa, según la agencia de infancia y familia del país, Tulsa. Martin declaró el martes en el Parlamento que reconocía la preocupación, enfado y la inquietud de muchas personas por el incidente. Textualmente dijo que es evidente que el Estado ha incumplido su obligación de proteger a esta niña, ha declarado. Los actos de violencia del martes se produjeron casi 2 años después de los graves disturbios que se produjeron en el centro de Dublín tras el apuñalamiento de 3 niños a la salida de un colegio. Entonces también circularon rumores de que el presunto agresor era un inmigrante. En los últimos años han aumentado en Irlanda las manifestaciones antimigración y las vandalizaciones de las instituciones públicas que se ocupan de estas personas, incluyendo varios incendios provocados en alojamientos para solicitantes de asilo. Los manifestantes, generalmente de corte ultranacionalista o del ámbito de la extrema derecha, se quejan de los índices de delincuencia y de la falta de vivienda en la isla. Esa es la situación
por la que está pasando en estos momentos Dublín y que vamos a traerles más información si tenemos detalles aquí en el informativo nacional. De esta manera estamos culminando con la lectura de las noticias más recientes. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que ha sido transmitido por UNPG TV en Facebook. Como siempre, de lunes a viernes a las 10:30 les entregamos la información gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.